Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de semiología. Y recuerden cómo habíamos terminado la clase anterior, empezamos a ver la etapa del examen objetivo general con todos los datos que veníamos recabando hasta ese momento. Y esa serie de datos, como dijimos anteriormente, solamente los recogíamos mediante la inspección, ¿sí? Y nos habían quedado temas pendientes, dos temas pendientes para completar esa etapa y que correspondían también a las conjuntivas y mucosas aparentes y a la termometría clínica, ¿sí? Entonces con estos dos datos faltantes estaríamos completando, ahora sí, a toda la etapa del examen objetivo general, ¿sí? Empezamos entonces con este tema del día de hoy y vamos a ver un poquito de qué se tratan las conjuntivas y mucosas aparentes, ¿sí? En primer lugar, vamos a definirlas y vamos a decir que estas conjuntivas y mucosas son aquellas capas, aquellas estructuras que tapizan a las cavidades y a los órganos internos. Y todas aquellas capas internas que generalmente se encuentran cubriendo, protegiendo, cumpliendo alguna función de las cavidades y de los órganos internos, entonces o reciben el nombre de conjuntiva o generalmente el nombre de mucosa, ¿no? Eso más o menos ya tenemos una cierta noción. Si bien cada una de estas, de todas las que vamos a ver en el día de la clase, pertenecen a un aparato o a un sistema particular determinado, y los vamos a volver a estudiar más adelante seguramente, el hecho de que las evaluemos, de que las estudiemos a este nivel, es decir, en el examen objetivo general, básicamente responde a un objetivo, ¿sí? ¿Cuál es ese objetivo? Brindarnos una idea, una noción más o menos general acerca de la circulación sanguínea, acerca del estado general de la circulación sanguínea, ¿sí? Es decir, que lo vamos a evaluar a todas las conjuntivas y mucosas en el examen general persiguiendo este simple objetivo, ¿sí? Y más adelante, cuando nos vuelva a tocar en el aparato correspondiente, bueno, ahí quizás ya evaluemos otras cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los datos que vamos a recabar de estas conjuntivas y mucosas? Vamos a evaluar el color, la humedad y lo que conocemos como tiempo de llenado capilar o tiempo de relleno capilar, ¿sí? Que también vamos a ver más adelante de qué se trata este dato. La diferencia con todos los anteriores que vimos la clase pasada es que para evaluar estas conjuntivas y mucosas, así como también la termometría, ya lo vamos a ver, no solamente basta con la inspección, sino que también necesitamos conocer algunas maniobras, conocer algunas técnicas. Es por eso que las dejamos aparte, porque su estudio se hace un poco más complejo a este respecto. Entonces necesitamos recurrir a la inspección, pero también algunas maniobras para lo cual necesitamos la palpación, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas conjuntivas y mucosas? Bueno, la conjuntiva óculo-palpebral, la mucosa nasal, la mucosa bucal, que en específico, digamos, nosotros en este tópico vamos a evaluar solamente la mucosa que recubre los labios y las encías, es decir, las mucosas labial y gingival, porque dentro de la cavidad oral hay muchas más mucosas que no las vamos a ver todavía. También vamos a estudiar a las mucosas del aparato genital, es decir, la mucosa vulvar de la hembra y la prepucial del macho. Y finalmente la mucosa anal, ¿sí? Una buena consideración es que en aquellas conjuntivas mucosas que sean pares, obviamente siempre es bueno evaluar o valorar la mucosa opuesta para ver si lo que estamos observando es normal o no lo es. Y siempre es bueno, por supuesto, la comparación. Y toda vez que vayamos a evaluar a estas estructuras, también es bueno tener en consideración algunos factores, ¿no? Como por ejemplo la luz. Como dijimos, siempre es bueno que la luz natural sea la mejor, sea la de preferencia, porque es la que nos permite visualizar cualquier tipo de desperfecto, de detalle, y va a ser mucho mejor antes que usar una luz artificial que tenga otras tonalidades, por ejemplo. También es bueno considerar que la temperatura ambiental, quizás los días de frío, los días de calor, puedan influir sobre esos datos que vimos recientemente, sobre el color, sobre la humedad, y también hay que tener en cuenta que quizás los animales que manifiesten miedo, que estén ansiosos, que estén estresados, así como el hecho de que ya una mucosa haya sido manipulada reiteradas veces, bueno, todas esas cuestiones hay que
tenerlas en cuenta previamente para ver si lo que estamos observando es compatible o no con estas situaciones, ¿no? Entonces, todos estos factores pueden llegar a influir entonces en los datos que nosotros estamos recabando a este nivel, ¿sí? Empezamos con la conjuntiva óculo-palpebral y siempre es un pequeño recordatorio bueno quizás para reconocer el porqué de este nombre. Fíjense que es un nombre compuesto, hablamos de una conjuntiva óculo-palpebral porque básicamente reconoce dos partes, ¿no? Aquella porción que tapiza los párpados, tanto superior como el inferior, pero también el tercer párpado, que nosotros conocemos como tercer párpado o membrana nictitante, ¿no? A todas estas porciones las llamamos conjuntiva palpebral, ¿sí? Esta es la conjuntiva palpebral. Pero resulta que una pequeña porción de esta conjuntiva también se refleja y cubre parcialmente el globo ocular, ¿sí? Y lo va a hacer más o menos hasta el nivel del límite entre la esclerótica y la córnea, es decir, hasta el limbo esclerocorneal. Entonces, toda esta porción, esta pequeña porción que cubre el globo, es lo que nosotros conocemos como conjuntiva ocular, conjuntiva bulbar, bulbo del ojo, o conjuntiva escleral, ¿tá? Entonces, de aquí el nombre complejo, compuesto, porque básicamente esta conjuntiva recubre varias porciones, ¿no? de toda esta porción de la anatomía, ¿sí? Vamos a empezar a ver algunas técnicas de cómo se explora esta conjuntiva en las distintas especies domésticas y empezamos con la especie equina, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer en los equinos para evaluar la conjuntiva óculo-palpebral? Si vamos a explorar la conjuntiva del lado izquierdo, como es el ejemplo que están observando en la imagen, vamos a utilizar la mano derecha, ¿sí? Y con la mano opuesta, la mano libre, seguramente la tengamos que utilizar para sujetar el cabestro, sujetar el bozal. De esa manera fijamos la cabeza de nuestro paciente, ¿no? Entonces con la mano derecha en este caso, lo que vamos a hacer, fíjense, el dedo índice se va a colocar paralelamente al borde del párpado superior y va a ejercer una ligera compresión del globo. Es decir, con el dedo índice van a comprimir ligeramente el globo ocular y lo que van a hacer con el dedo pulgar, que va a estar colocado sobre el borde del párpado inferior, va a hacer evertir ese párpado con suavidad, ¿tá? Entonces, con el dedo índice presiono ligeramente al globo ocular y con el dedo pulgar vamos a evertir el párpado inferior, ¿está? Entonces de esta manera, perdón, lo que están viendo es el párpado, digamos la conjuntiva palpebral del párpado inferior y también están viendo al tercer párpado, ¿sí? Cómo está saltando, cómo está evertido en ese caso, ¿sí? Para ver la conjuntiva escleral, ¿sí? Si tenemos la mano colocada de la manera anteriormente descrita, es decir, solamente elevando el dedo índice que ya estaba colocado sobre el borde del párpado, de esa manera podríamos ver la conjuntiva escleral, o sea, la esclerótica del lobo ocular y la conjuntiva escleral que la tapiza, ¿sí? Esa sería una alternativa, porque la otra forma quizás un poco más práctica y también se pueda visualizar bastante más superficie, sea esta, ¿no? Tomando al párpado superior con los dedos pulgar y el dedo índice colocados a modo de pinza, elevamos el párpado superior y de esa manera entonces tenemos una mayor visualización de la conjuntiva escleral, ¿tá? Como la maniobra en esta especie solamente la realizamos con una mano, fíjense que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con una mano, y la técnica se conoce como técnica monomanual, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos para facilitar un poco la comprensión. Entonces con el dedo índice colocado sobre el párpado superior se comprime el globo y con el pulgar se vierte el párpado inferior, ¿tá? Entonces ahí están viendo la conjuntiva palpebral y la conjuntiva del tercer párpado, ¿sí? La otra maniobra, como dijimos recién, consistía en elevar ligeramente con el dedo índice o bien tomando el párpado directamente con los dedos pulgar y con el dedo índice a la vez.
¿sí? Entonces de esa manera podemos ver la conjuntiva palpebral. Y todos esos pequeños vasitos, esas pequeñas vasculatura constituyen a la conjuntiva escleral vulvar, y de esa manera culminamos entonces la maniobra. Bien, eso con respecto a la especie equina. Vamos a ver ahora qué pasa con los bovinos, con los rumiantes. En este caso la diferencia radica en que vamos a utilizar dos manos. Fíjense, el dedo pulgar, en este caso se va a colocar de la mano derecha, se va a colocar sobre el párpado superior, y el dedo pulgar de la mano opuesta sobre el párpado inferior, ¿sí? Con el dedo pulgar que está colocado arriba vamos a ejercer la compresión del globo, ¿sí? Con eso van a presionar el globo ocular, y con el dedo pulgar de la mano opuesta van a evertir el párpado, ¿sí? Más o menos lo que dijimos con el equino, pero en este caso utilizamos los dos dedos pulgares de ambas manos, ¿sí? En ese caso estaríamos visualizando la conjuntiva del párpado inferior, es decir, la palpebral inferior, y también al tercer párpado, ¿sí? Para visualizar la conjuntiva escleral en este animal vamos a hacer la siguiente maniobra. Vamos a tomar los hollares o con una mocheta, si tenemos digamos, el implemento, si tenemos la herramienta, y si no la improvisamos a la mocheta con los dedos, como vimos en la clase anterior, y el dedo pulgar, índice y medio, ¿sí? Realizamos una mocheta manual y tomándolo desde la base de la oreja o desde la base de los cuernos, lo que vamos a hacer es una rotación de la cabeza, ¿sí? Entonces al rotar la cabeza del animal vamos a poder visualizar la conjuntiva escleral, ¿sí? Vamos a ver, como dijimos recién, utilizamos las dos manos, en este caso a diferencia del equino, se trata de una maniobra bimanual, ¿sí? A ver si con el video mejoramos el ejemplo. Entonces, con un pulgar colocado sobre el párpado superior, ejercemos la compresión, con el otro pulgar vertimos al párpado, ¿sí? Ahí están viendo entonces la conjuntiva palpebral del párpado inferior y al tercer párpado. ¿Sí? Eso es una maniobra bimanual. Entonces, cuando queremos visualizar la conjuntiva escleral, ¿sí? Improvisamos una mocheta con la mano y lo tomamos de la base de los cuernos o de la base de la oreja, y fíjense que automáticamente ya abre los ojos del animal y nos permite visualizar a la conjuntiva escleral. Bien, entonces eso es una maniobra bimanual en este caso. ¿Qué pasa con las demás especies? Caninos, felinos, incluso los porcinos. Bueno, más o menos la misma maniobra que vimos recién en el bovino, porque también vamos a ejercer presión con uno de los dedos pulgares colocados sobre el párpado superior, y con la otra mano, el otro pulgar, vamos a deprimir el párpado inferior. Entonces también se trata de una maniobra bimanual. Pero para ver la conjuntiva escleral, en este caso la ocular, basta con elevar el párpado superior. Acá no vamos a rotar la cabeza, simplemente con el dedo pulgar vamos a elevar al párpado, y de esa manera vamos a poder visualizar a la conjuntiva entonces ocular, ¿sí? O escleral. Bien. Entonces, al igual que el bovino, también la maniobra es de tipo bimanual. Vamos a ver un ejemplo, una especie canina. Entonces, con el pulgar superior ejercemos presión y con el otro deprimimos al párpado inferior. Sencillito, vemos la conjuntiva palpebral y al tercer párpado. Para ver la conjuntiva escleral u ocular, entonces basta con elevar al pulgar que está sobre el párpado superior. Y estaríamos viendo la esclerótica, ¿no? Con la conjuntiva. Muy bien. Pasamos a otra, vamos a ver la mucosa nasal y directamente lo vamos a ver con un ejemplo. En la especie equina, que quizás sea la especie en donde mejor visualización vamos a poder tener, motivo por el que ya conocen, por la dilatabilidad que presentan los hollares de este animal. Las alas de los hollares nos permiten una buena apertura y también una buena exploración, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativas tenemos?
Podemos introducir los dedos, pulgar e índice, en uno de los hollares, y una vez que los separamos, entonces ya tenemos una cierta visualización. La otra alternativa es tomar ambas alas, el ala lateral y el ala medial, con los dedos pulgar e índice como pinzas, y con eso entonces tenemos una mayor apertura todavía. ¿Sí? Como verán, hay una persona trabajando y el resto atrás tomando sol, ¿no? Entonces podemos hacerlo con una mano, pulgar índice, y ya con eso vemos la coloración, la humedad y todo lo que queremos lograr. O bien podemos hacerlo con las dos manos, con los pulgares índice de ambas manos, tomándolo como pinzas, que nos permite todavía una mayor apertura, ¿sí? Como verán, para explorar, en este caso, se colocó guantes el ayudante, cosa que siempre es recomendable toda vez que manipulemos una cavidad de un animal, ¿no? Entonces, como vieron, la técnica en este animalito, en la especie equina puede ser monomanual o bimanual, todo dependiendo de la profundidad y de la visualización que ustedes quieran lograr de la mucosa nasal, del vestíbulo nasal específicamente, ¿no? ¿Qué pasa con las demás especies? Bueno, obviamente la diferencia que tienen todas las demás especies las podemos generalizar. Decimos que la dilatabilidad que tienen obviamente es mucho menor, tienen mayor refuerzo cartilaginoso, y si bien podemos intentar algo similar en el bovino, y hay que considerar que no tienen esa capacidad de dilatarlo, entonces quizás lo poco que podemos hacer es orientarlas a la fuente de luz, a la mucosa nasal, a la nariz del animal, y tratar de ver los pocos centímetros que nos permiten observar, ¿sí? Si es necesario, sobre todo en los pequeños animales, en el perro por ejemplo, se suele utilizar bastante el uso de endoscopía, ¿sí? Si uno necesita de todas maneras evaluar la mucosa nasal, todavía tenemos la opción de recurrir a alguna técnica complementaria, como puede ser una endoscopía o como puede ser una radiografía, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que por lo menos nos va a dificultar bastante en todas las demás especies que no sean el equino, ¿no? Vamos a ver la mucosa bucal, la mucosa oral, como dijimos, estaba formada por numerosas mucosas al interior de la boca, pero nosotros les vamos a prestar atención específicamente a la que recubre las encías y a los labios, es decir, a la mucosa gingival y a la mucosa labial. En todas las especies podemos generalizar, podemos decir que básicamente lo que tenemos que hacer es o elevar el labio superior o deprimir el labio inferior. Ya con eso bastaría para que podamos tener acceso a la mucosa gingival o a la mucosa labial, ¿sí? Fíjense que por ahí la mayor movilidad que tienen los labios del equino, nuevamente, la hacen una especie bastante sencilla de evaluar, a diferencia de la rigidez que tienen los labios del bovino, ¿no? Que es bastante más inmóvil si lo comparamos con el equino. En el caso de los pequeños animales, y también podemos incluir a los cerdos acá, de preferencia esta maniobra se hace en lateral, es decir, a nivel de las mejillas, elevando los labios y la mejilla o deprimiendo, en el caso del labio inferior o la mejilla inferior, ¿no? Ahí vamos a tener acceso también a la mucosa gingival y labial, pero a nivel de los dientes caninos sobre todo, ¿no? Ahí vamos a intentar recabar los datos que nos interesan, y acá es donde vamos a practicar esta maniobra que están viendo en las figuras marcadas en círculo, ¿no? Cuando ejercemos una ligera compresión de la mucosa gingival, de cualquier región, en cualquier lugar que ustedes practiquen, lo que van a generar es con esta pequeña compresión es una isquemia transitoria, es decir que transitoriamente la sangre va a desaparecer de esa zona, y cuando soltamos, cuando dejamos que se vuelva a colorear, que vuelva la sangre a ese lugar, normalmente ese tiempo tiene que transcurrir en 1 o 2 segundos, es decir que en 1 o 2 segundos digamos, la coloración debería volver a ser como la original, ¿sí? Entonces ejercemos una ligera compresión para provocar una isquemia transitoria, y aproximadamente en 1 o en 2 segundos el color debería volver a la normalidad. Entonces eso es lo que llamamos tiempo de llenado capilar o tiempo de relleno capilar, ¿tá? Fíjense que lo que evaluamos acá es el tiempo, cuánto tarda esta mucosa
en volver a tomar el color original. ¿Está? Y normalmente, como les digo, lo hacemos sobre la mucosa gingival. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, el labio superior y el tiempo de llenado capilar en la encía. ¿Sí? Una vez más, cortito. Que tratar de no traccionar con mucha fuerza el labio, que el solo hecho de elevarlo con cierta fuerza también influye en la irrigación local, así que hay que hacerlo con cierta delicadeza la maniobra. En el caso del bovino, los labios un poco más difíciles, más rígidos, y este animal, como estaba pigmentado, prácticamente toda su boca pigmentada, solamente nos quedó ese pequeño espacio a nivel de los incisivos inferiores, y ahí evaluamos entonces el tiempo de llenado capilar. ¿Sí? En el caso del canino y en el caso de los cerdos, como vimos recién, preferentemente hacia lateral, a la altura del diente canino, y ahí evaluamos el tiempo de llenado capilar. Bien, sencillo. ¿Qué pasa con las mucosas de los genitales? Es decir, la mucosa vulvar o del vestíbulo vaginal y la mucosa prepucial en los machos. En este caso, en realidad, las mucosas genitales por lo general de rutina no se exploran a esta altura, pero lo podemos hacer tranquilamente. Casi siempre lo dejamos para el aparato reproductor correspondiente, ¿no? A ese nivel es donde realmente los evaluamos con mucho detalle, pero a esta altura la verdad que de rutina uno no lo hace, pero tranquilamente lo podríamos hacer. ¿Cómo se hace? Podemos generalizar diciendo que en el caso de las hembras podemos utilizar una técnica monomanual usando el dedo pulgar y el dedo índice, como vimos también en la mucosa nasal del equino, o bien una técnica bimanual utilizando los dedos pulgar e índice de ambas manos y separando los labios vulvares. Entonces, ¿sí? En el caso de los machos de la mucosa prepucial, básicamente la misma consideración, podríamos usar una técnica monomanual o también, por lo general, recomendable y mucho más útil hacerlo con una técnica bimanual. ¿Sí? Una cosa que también hay que considerar, como les dije recientemente, siempre que vamos a manipular un animal de sanidad desconocida sobre todo, y más aún si hablamos de los genitales, es recomendable que utilicemos guantes. ¿Sí? Saben que existen enfermedades que son zoonóticas, hay enfermedades reproductivas de todas las especies, que son zoonóticas, es decir, que son transmisibles al ser humano. Así que hay que tener sumo cuidado cuando manipulamos sobre todo los genitales de estos animales y sobre todo si no conocemos su estado de salud general, ¿no? No conocemos sus antecedentes médicos, con más razón todavía. Vamos a ver un ejemplo entonces en la especie bovina con una técnica monomanual. Entonces ya tienen una cierta visualización de la mucosa vulvar y del vestíbulo, pero con la técnica bimanual quizás esa apertura es mucho mayor y obviamente nos permite una mejor visualización, ¿sí? Y podemos encontrarnos todavía con muchos más detalles que pueden llamar la atención, ¿sí? Se nota perfectamente, ¿sí? Entonces uno lo puede usar cualquiera de las dos, pero ¿sí? Si es posible hacerla las dos, primero una monomanual y después la bimanual, la verdad que no quita demasiado tiempo y nos permite tener todavía mucho mejor panorama de lo que estamos evaluando. En el caso de la mucosa anal, la última que nos toca evaluar, en realidad en todas las especies domésticas normalmente no es visible, ¿sí? En todo momento, sino que el único momento donde quizás podemos llegar a observarlo y a evaluarlo es en el momento de la defecación, ¿sí? Solamente cuando el animal defeca, todos saben que existe un prolapso momentáneo, un prolapso parcial de la mucosa anal, y en este momento es donde podemos llegar a visualizar su color sobre todo, ¿no? Entonces quizás sea recomendable, si estamos evaluando otra cosa, estamos haciendo otra maniobra, estamos en otro momento, y justo el animal en este punto empieza a defecar, bueno, sería bueno suspender lo que estamos haciendo, recabar el dato sobre la mucosa anal, y bueno, y después volveremos a hacer lo que estábamos haciendo previamente, ¿no? Porque quizás no va a defecar en cualquier momento, y sea la única opción que tengan para evaluarlo, ¿sí? Si es que realmente lo quieren hacer. Así que bueno,
Esas serían todas las mucosas, las conjuntivas que nos tocan evaluar en nuestras especies domésticas. Y como dijimos al principio, más allá de la técnica, que es bueno que conozcan la técnica para explorarlos correctamente, pero todavía mucho más importante es entender cuáles son los datos que perseguimos, ¿no? Y uno de ellos, dijimos, es el color normal. ¿Cuál es el color normal que deberían tener las conjuntivas o las mucosas? Y por regla general se acepta que el color normal es el color rosa, ¿sí? El color rosa o color rosado, como le decimos, ¿sí? Ese sería el color esperado y el color normal para todas las conjuntivas y mucosas del cuerpo, ¿sí? Pero existen dos consideraciones al menos, dos excepciones que tenemos que tener en cuenta, que también son fisiológicas y ocurren las dos en la especie bovina, ¿sí? Una de esas excepciones lo constituye la conjuntiva escleral, como vimos recién cuando rotábamos la cabeza de este animal, podíamos ver la conjuntiva escleral. En este caso el color más bien tiene tonos de azulados o tonos grisáceos, ¿sí? Y eso sucede porque la esclerótica de este animal tiene un poquito más de pigmento que las demás especies, entonces su esclerótica en realidad no es blanca, como la estudiamos siempre, sino que es más bien un tono grisáceo, un tono azulado, y le transmite esa coloración a la conjuntiva escleral, que es muy delgada, ¿sí? Entonces, color azulado grisáceo, perfectamente normal, con algunas finas vascularizaciones, ramas de vasitos, sobre la conjuntiva escleral. Y la otra excepción la constituye la mucosa labial y gingival, es decir, la mucosa bucal, porque en realidad es de un tono un poquito más claro, ¿no? No es un rosado intenso, sino más bien un rosa claro, y podemos decir que es levemente pálido. Bien, la palabra pálido, vamos a ver ahora, lo conservamos para casos y ejemplos quizás patológicos. Bueno, esa palidez también se puede notar un poquito en la cavidad oral de los bovinos, porque el epitelio que cubre a esta porción del aparato digestivo es mucho más grueso, ¿sí? La mucosa y el epitelio son extremadamente gruesas por la alimentación, por los hábitos alimentarios del animal, y eso hace que la vasculatura entonces se vea realmente de esta coloración, mucho más profunda, entonces lo vamos a ver con un tono más bien pálido, ¿sí? Esas dos excepciones, ¿sí? Por regla general, son también aceptadas entonces como fisiológicas. Y por supuesto que hay un gran grupo de coloraciones anormales o coloraciones patológicas, pero siempre, como dijimos al principio, es bueno antes de diagnosticar una alteración que comparemos con la mucosa opuesta si es una mucosa par y que consideremos primero los factores ambientales, es decir, la luz, la temperatura, el estado de ansiedad, de miedo, manipulaciones repetidas, todos esos factores previamente, entonces si los consideramos y si notamos una coloración anormal, ahí recién vamos a poder cerrar el circuito, ¿sí? Y se van a encontrar en las guías con este cuadro, básicamente intenta explicar cuáles son las variantes sobre los colores anormales. Así tenemos, por ejemplo, que los cambios en la coloración básicamente responden a la presencia de sangre, ¿sí? Y a la presencia de pigmentos, ¿sí? Es decir, que realmente la sangre y los pigmentos son los que van a hacer modificar las coloraciones de las conjuntivas y mucosas. Y si pensamos en la sangre, nos vamos para arriba, fíjense que la cantidad de sangre, es decir, un aumento en la cantidad de sangre, va a determinar que el color seguramente de nuestra conjuntiva o mucosa sea rojiza, un rojo intenso, no rosa, sino rojo, pero a la vez incluye por lo menos tres términos esta coloración rojiza. Fíjense, hablamos de congestión, hablamos de hiperemia o hablamos de hemorragia, ¿sí? Son tres nombres distintos y no son sinónimos entre sí. Cuando hablamos de congestión, nos referimos que hay un aumento en la cantidad de sangre en esa mucosa, pero de una sangre venosa, es decir, que no se puede ir de la zona, es decir, que no está retornando la circulación sistémica, pero sangre venosa, ¿no? Cuando hablamos de hiperemia, nos referimos a un aumento de sangre arterial, es decir, que esta zona está recibiendo una mayor cantidad de irrigación, una perfusión bastante mayor, pero de sangre de tipo arterial, ¿sí? Y cuando hablamos de hemorragia, a diferencia de las dos anteriores,
Hemorragia nos referimos cuando la sangre está extravasada, es decir, que está por fuera del vaso sanguíneo. En cambio, las dos anteriores están dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero de todas maneras, las tres al principio las podemos ver con esta coloración rojiza, pero más adelante van a ver que esto va a ir cambiando, ¿no? Cuando la cantidad de sangre disminuye en una mucosa, localmente o en forma sistémica, obviamente lo veríamos con un tono más bien rosa claro, como vimos el ejemplo de la mucosa oral del bovino, ¿no? Entonces decimos que hay una cierta palidez. Y acá decimos que la mucosa es pálida y después buscaremos la causa posible de esa palidez. Cuando lo que se altera es la calidad de la sangre, ¿sí? No tanto la cantidad, sino la calidad de la sangre, y sucede generalmente cuando hay congestión venosa, como les dije recién. Si la sangre venosa no puede retornar a la circulación sistémica, tarde o temprano esa coloración va a ir virando, va a ir cambiando y termina apareciendo un tono azulado o un tono violáceo, ¿sí? A lo que llamamos cianosis. Entonces esta mucosa va a tener una coloración cianótica, ¿sí? Y si hablamos de los pigmentos, como pasaba con el bovino, ese bovino de color negro, prácticamente toda la boca era negra, excepto una pequeña porción de su mucosa gingival donde nos permitía realizar la maniobra de tiempo de llenado capilar. Bueno, en ese caso el pigmento melánico es el que determina, ¿sí?, la coloración negra, oscura o marronada. En base a eso nosotros tendremos que elegir en qué sitio podemos evaluar el color, ¿no? La melanina en este caso nos complicó bastante, ¿no?, esa exploración. Y existe otro pigmento que, a diferencia del melánico, el melánico es un pigmento normal, natural. Hablamos de un pigmento patológico y de origen hemático, es decir, que este pigmento va a derivar de la hemoglobina. Esto también ya lo saben, cuando la hemoglobina se metaboliza, se transforma, termina apareciendo un pigmento de color amarillo, que es la bilirrubina. Y si esa bilirrubina tiene concentraciones elevadas en la sangre, nos va a dar una coloración amarillenta, ¿sí? La coloración amarillenta la podemos ver en las conjuntivas, en las mucosas, pero seguramente también lo vamos a notar en todo el animal, ¿sí? No es algo específico de que va a ir a parar solamente en las conjuntivas y mucosas, ¿no? En realidad toda la piel, todo el organismo de este animal va a terminar tomando esta coloración amarilla y es lo que conocemos como ictericia, ¿no? El pigmento amarillento de un animal ictérico. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Acá vemos dos que presentan una coloración rojiza. La foto de la izquierda superior, ven que es una coloración rojiza más bien difusa, ¿sí? Y a la vez, si le prestan atención, van a ver que sobre los dientes o la hilera de caninos, premolares y los dientes carniceros de ese perro, van a ver que hay un tono mucho más rojo todavía, ¿sí? Una coloración rojiza más intensa, a diferencia del resto de esta cavidad oral, ¿sí? Si bien a esta cavidad podemos decir que presenta una hiperemia, ¿sí?, esa línea rojiza mucho más intensa en realidad ya nos está marcando que hay un proceso inflamatorio de base, ¿sí? Es hiperémica la mucosa, pero a la vez este animal ya tiene una gingivitis, ¿sí?, por el hecho de que presenta esa gran cantidad de sarro, como pueden ver, y la mucosa gingival está reaccionando a esta enfermedad, ¿no? Y la imagen de la derecha, lo que ven ahí son manchas rojizas, pero más bien difusas, ¿sí? No tan difusas, perdón, sino más bien localizadas, como algunas son puntiformes, otras son manchas más bien grandes, irregulares. Entonces, en este caso, la sangre está extravasada, ¿sí? Hablamos de hemorragia cuando la sangre está extravasada, a diferencia de la anterior, donde todavía permanecería dentro de los vasos, ¿no? Y el otro extremo, cuando la perfusión es escasa en una mucosa o a nivel sistémico, como quizás le pasaba a este animal, entonces hablamos más bien de una palidez de la mucosa. Palidez que puede darse solo en esta mucosa o a nivel de todas las mucosas. Y eso obviamente nos daría un indicio de que este animal está sufriendo un trastorno bastante severo, como es el caso, ¿no? Cuando ya la coloración tiende a ser blanquecina, bueno, probablemente sea un mal indicio, ¿no? La coloración azulada o violácea, como vimos recién, ¿sí?, se denominaba cianosis. Y fíjense que el ejemplo
del perro cocker, también ven una mucosa gingival de un equino. ¿Sí? Ese ejemplo era el que usábamos para la fascia ansiosa, ¿recuerdan? Y la fascia ansiosa relacionada con enfermedades respiratorias, enfermedades circulatorias, y obviamente nos da un dato más, en este caso, que es la cianosis de la mucosa de la boca, en este caso la mucosa lingual, también la gingival, la labial, todo este animal probablemente tenga ese tono azulado porque tenía una dificultad respiratoria, una dificultad para el intercambio gaseoso, ¿no? Y el pigmento patológico, como dijimos, la pigmentación amarillenta, amarilla, proveniente del metabolismo de la bilirrubina, es lo que conocíamos como ictericia, ¿no? Este pigmento tiene gran afinidad sobre las fibras colágenas, se fija con mucha afinidad a las fibras elásticas y colágenas, y es por eso que normalmente aparece primero en estas mucosas, en la mucosa oral y en la mucosa escleral, y tarda mucho tiempo en desaparecer, y a pesar de que quizás se resuelva el problema de origen, el problema de base, pero tarda un tiempito en desaparecer el pigmento hasta que el animal mejora, ¿no? Así que este es un pantallazo de todas las coloraciones patológicas que se pueden llegar a encontrar, siempre y cuando, como les dije al principio, no lo puedan explicar fisiológicamente por alguno de los factores que debemos considerar previamente, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiempo de llenado capilar? Y esto por ahí es algo que cuesta un poco ponerlo en práctica y razonarlo, ¿no? ¿Qué sucede cuando comprimimos a estas mucosas, a estas que son rojas y que son blancas o rosadas más pálidas? Bueno, en primer lugar, si el problema, el trastorno que tiene el animal es una hemorragia, es decir, si la sangre está extravasada, lo que va a suceder es que cuando comprimimos a esa mucosa, obviamente que la sangre no va a desaparecer, es decir, no vamos a provocar una isquemia, la sangre va a seguir estando en el mismo lugar, es decir, ese color no va a variar si el trastorno es hemorrágico, ¿sí? En cambio, si la sangre todavía está dentro de los vasos sanguíneos, ahí recién vamos a poder corroborarlo entonces cuando comprimimos para evaluar el tiempo de llenado capilar, ¿sí? Lo que cuesta por diferenciar es qué pasa cuando la mucosa está enrojecida con la hiperemia o cuando está más bien pálida, ¿sí? Como el ejemplo de la derecha. Bueno, lo que medimos nosotros es el tiempo. Recuerden que 1 a 2 segundos será el tiempo normal, lo que debería demorar una mucosa en volver a colorearse, pero si está enrojecida esta mucosa y nosotros comprimimos, seguramente que el tiempo que va a tardar va a ser mucho menor, es decir, que mucho más rápidamente va a volver a colorearse, ¿sí? Entonces el tiempo va a ser breve, a diferencia de una mucosa pálida, que ya de por sí tiene menor cantidad de sangre, probablemente si la comprimimos va a tardar bastante más en retornar el color normal, más de 2 segundos, que sería lo normal, tardar 3, 4, 5 segundos y recién ahí retornaría, ¿sí? Pero como lo que yo evalúo el tiempo, la nomenclatura, la palabra exacta que deberíamos consignar, es decir, cuando tomamos el tiempo llenado de una mucosa rojiza, vamos a decir que el tiempo está disminuido, ¿sí? El tiempo está disminuido o acortado, porque obviamente tarda menos de un segundo para volver a colorearse, y en las mucosas que son pálidas, vamos a decir que el tiempo está prolongado. ¿Por qué? Porque tarda más de 2 segundos para volver a colorearse, ¿sí? Entonces el tiempo disminuido, el tiempo prolongado o algún sinónimo que a ustedes les sugiera que tarda menos o que tarda más. Bien. Vamos a ver ahora la segunda parte de la clase que corresponde a la termometría clínica. Una vez que ya vimos las conjuntivas y mucosas con las técnicas y las interpretaciones correspondientes, vamos a ver ahora qué es la termometría clínica, ¿sí? A modo de introducción, vamos a decir que la temperatura corporal, sobre todo para nuestros animales domésticos, así como para nosotros, es una condición vital e indispensable, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de esta temperatura suceden numerosos procesos metabólicos que aseguran el normal funcionamiento de cualquier organismo, ¿sí? Nosotros tendríamos que recordar, repasar un poquito y diferenciar dos conceptos
sobre todo si lo que vamos a evaluar es la temperatura. Sabemos que existe una temperatura externa que nosotros podríamos llegar a evaluarla a través de maniobras de palpación como las que están viendo, ¿sí? Con el dorso de la mano evaluamos una temperatura local por comparación, por ejemplo, y con la palma de las manos podemos evaluar la temperatura de algunas zonas corporales que tenían abundante irrigación, ¿sí? Pero de todas maneras esta temperatura es externa, es una temperatura que uno puede percibirla, pero no deja de ser subjetiva, ¿sí? No es una temperatura exacta, no es una valoración exacta, simplemente podemos tener una cierta noción. Y obviamente que existe la que nos interesa en el día de hoy, la temperatura interna o temperatura central, que esta la vamos a medir, la vamos a registrar y lo vamos a hacer a través de la termometría clínica, ¿sí? Entonces esta es la que perseguimos hoy, la temperatura que es exacta, la que tiene nuestro paciente, y lo vamos a hacer a través de la termometría clínica. ¿Qué es la termometría entonces? Y básicamente es lo que dice la palabra, ¿no? Es la medición de la temperatura interna o temperatura central mediante el uso de termómetros clínicos, ¿sí? Cuando hablamos de termómetros clínicos, seguramente recordarán en biofísica, habrán visto que existen diferentes tipos de termómetros químicos, creo que bueno, varios, pero a nosotros nos interesa el termómetro clínico, el termómetro de máxima, ¿sí? Y acá vamos a ver cuáles son las variedades. Este implemento, obviamente que si también los pueden ir adquiriendo y los pueden ir conociendo, bienvenido sea, porque los van a usar seguramente a lo largo de la carrera y de la vida profesional. Este termómetro que están viendo acá es el llamado termómetro clínico, es el famoso termómetro clínico, termómetro de máxima, en este caso es un termómetro de mercurio, ¿sí? Que va a constar de varias partes. Básicamente lo que ven a la izquierda es un pequeño bulbo metálico que va introducido en el interior del animal y es donde está depositado el mercurio, ¿no? El mercurio cuando se eleva la temperatura, cuando registra un aumento de temperatura, lo que va a hacer es pasar a un tubo de capilar, que es lo que están viendo a la derecha, una escala, ese color gris oscuro en el medio, bueno, ese es el mercurio que está transitando a lo largo de un tubo capilar, ¿sí? Entonces, a medida que avanza, ya el termómetro cuenta con su escala graduada en grados Celsius, ¿sí? Que es la escala que nosotros utilizamos, y a la vez cada grado está dividido en décimas de grado, ¿no? Lo importante es tener en cuenta con este tipo de termómetro, se llama termómetro de máxima porque una vez que alcanza la máxima temperatura que puede registrar, se queda por un tiempo indefinido marcando esa misma temperatura. Entonces nosotros lo podemos llegar a leer varias veces a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso sucede porque existe una constricción entre el depósito, entre el bulbo metálico y el tubo capilar. Es decir, hay un cuello de botella que constituye una constricción que evita que el mercurio vuelva a descender hacia el depósito, ¿no? Pero no solamente cumple ese rol, digamos, no solamente impide que el mercurio vuelva, sino que en sentido inverso también cuesta, también impide y dificulta un poco que salga, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros introducimos este termómetro en el recto de un animal, por ejemplo, esa constricción va a hacer que demore un tiempo determinado, en poder atravesar este cuello y poder pasar al tubo capilar, ¿sí? Entonces a ese tiempo que demora este termómetro en poder registrar la temperatura exacta, es lo que nosotros conocemos como el nombre de dureza, ¿sí? Es una propiedad que tienen los termómetros de mercurio que tenemos que conocerla, ¿sí? La dureza de este termómetro es lo que determina el tiempo que tarda en poder registrar correctamente la temperatura que necesitamos registrar, ¿sí? Normalmente la mayoría, un promedio, podemos decir que demoran un minuto. En general demoran un minuto, pero hay termómetros que demoran 2 minutos, otros tardarán un poco más, ¿sí? Por eso les digo que es bueno que adquieran este implemento y que cada uno obviamente conozca lo que tarda su termómetro, que conozca la dureza de su termómetro, ¿no? La ventaja de este tipo de termómetro de mercurio es que obviamente si uno lo cuida,
probablemente lo tenga toda la vida porque son básicos, son sencillos, duran muchísimo tiempo, pero la desventaja con la que viene es que si llegara a romperse en el consultorio o en un lugar de trabajo, y ni que hablar dentro de un animal, bueno, corremos el riesgo de intoxicación. ¿Sí? El mercurio es extremadamente tóxico y tienen que tenerlo presente toda vez que este tipo de accidentes puedan ocurrir, ¿no? Ojalá que no suceda cuando esté introducido en nuestro paciente, ¿no? La otra variedad, el otro tipo de dispositivo que podemos llegar a adquirir es el termómetro digital. Como buen aparato digital facilita bastante digamos, la lectura, que este implemento, una vez introducido en el recto, primero que ni siquiera demoran un minuto, a veces tardan muchísimo menos, y ya una alarma que viene con el aparato dice cuándo es suficiente. El tiempo suficiente suena una alarma y una vez que lo extraen, directamente pueden leer la temperatura sobre una pantalla digital. ¿Sí? Entonces, eso lo hace bastante más rápido, bastante más eficiente, ¿no? al trabajo. Pero como todo aparato digital, todos tenemos que saber esto, que seguramente no nos van a durar toda la vida, la gran mayoría tienen un periodo de vida útil y después de eso ya no hay forma de que sigan funcionando, o al menos no de manera confiable, y siempre tienen que tener el recaudo de cambiar periódicamente la batería, ¿no? La fuente de energía. Así todo, les digo, a pesar de que les cambien la batería, va a llegar un momento en donde quizás sea más confiable adquirir uno nuevo a seguir cambiándole las pilitas, ¿no? Porque tienen la vida útil limitada, ¿sí? Cualquiera sea el implemento, el que utilicen, tenemos que conocer cuál es la técnica para registrar la temperatura, es decir, cuál es el paso a paso, y básicamente reconoce una serie de etapas, ¿sí? La primera de ellas se denomina etapa de limpieza y desinfección, en donde vamos a pasarle un antiséptico, por ejemplo alcohol, puede ser clorexidina, algún antiséptico desinfectante, lo vamos a limpiar antes de introducirlo al animal, ¿sí? La segunda etapa se conoce como bajada y lubricación. Bajada significa que vamos a agitar vigorosamente al termómetro, si es de mercurio, obviamente al digital no lo van a hacer, y lo vamos a agitar para que ese mercurio baje hacia su depósito, ¿sí? Tomamos al termómetro y lo vamos a agitar para que la columna mercurial baje y se introduzca nuevamente en su depósito, ¿sí? Paso siguiente, lo vamos a lubricar con algún lubricante que tengan a mano, puede ser vaselina, puede ser glicerina, o incluso agua con jabón, un poquito de solución con agua jabonosa, ya es suficiente para lubricar al implemento, ¿no? La tercera etapa implica la introducción del termómetro en el recto del animal, que es donde nosotros vamos a registrar la temperatura, ¿sí? La temperatura rectal es la más exacta de todas, y eso tiene varias explicaciones. En primer lugar, porque está separada del medio externo por un esfínter, que es el esfínter anal, y eso hace que los cambios de temperatura exterior, digamos, no modifiquen a la temperatura de esta mucosa, así como sí puede suceder con otras mucosas que quizás tengan más contacto con el exterior, ¿sí? A tener en cuenta, cuando hacemos la introducción del termómetro, por lo menos deberían ingresar 2/3 partes del implemento, ¿sí? Si imaginariamente lo dividen en 3/3 al termómetro, bueno, al menos 2/3 deberían ingresar al interior del recto, y en lo posible tienen que ir pegadas a la pared del recto, ¿sí? No en el centro, sino más bien pegadas a las paredes, para asegurarnos de que el termómetro contacte con la pared, con la mucosa, y no lo haga con un bolo fecal, por ejemplo, ¿sí? Si el termómetro llegara a caer dentro de una boñiga, en este caso un equino, obviamente estarían registrando la temperatura de la materia fecal y no de la mucosa rectal, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a permanecer en este lugar? Bueno, como les dije al principio, depende de la dureza que tiene el termómetro. Si su termómetro es de 1 minuto, bueno, con 1 minuto será suficiente. Si es un termómetro un poco más duro, bueno, 2, 3 minutos, y ahí procedemos a extraerlo recién, ¿sí? Una vez que hacemos esto, conveniente limpiarlo un poquito nuevamente para extraer la materia fecal que pueda quedar pegada, y miramos la escala que normalmente el termómetro mercurio tiene
una de las de los tres ángulos tiene una lupa que ayuda a leer fácilmente la escala. La colocamos a la altura de la vista y ahí vemos entonces hasta dónde llegó la columna de mercurio para registrar los grados y las décimas de temperatura que tiene nuestro paciente, ¿sí? Obviamente que esto con un termómetro digital es mucho más sencillo porque directamente lo tienen que leer de la pantalla, ¿no? Y con eso sería suficiente, ¿sí? Vamos a ver un video cuáles son las etapas. La limpieza y desinfección en primer lugar. El termómetro tiene que estar bien limpio. La bajada, si es un termómetro de mercurio, ¿sí? Lo agitamos vigorosamente para que vuelva al depósito todo el mercurio. Lo procedemos a lubricar con una solución de agua jabonosa en este caso. Fíjense que para la introducción hay que tomar todas las medidas de precaución, el animal sujeto por otros ayudantes, se puede elevar el miembro anterior si eso mejora la seguridad. Todos los recaudos que puedan tener en cuenta hay que ponerlos en práctica. Introducimos movimientos de rotación, al menos 2/3 partes de ese termómetro y bien pegadas a las paredes del recto. Finalmente, pasado el tiempo, se extrae entonces y procedemos a la lectura a la altura de los ojos, ¿sí? Una buena actuación de los ayudantes, como habrán visto. Bien, tenemos que conocer por supuesto que cuando extraemos ese termómetro nos va a marcar una temperatura, es decir, tantos grados y tantas décimas, y tenemos que conocer que existen valores normales para saber si lo que registramos es normal o no lo es, ¿no? Y es así que tenemos distintos valores en las especies domésticas que van a tener que conocer que este es el rango fisiológico, ¿sí? Dentro del cual deberían mantenerse cada uno de nuestros animales, ¿sí? Fíjense así, la especie equina, hablamos de 37,5 a 38,4 grados centígrados, ese es su rango fisiológico. El bovino ronda unos 38 a 39,5 y los pequeños rumiantes 38,5 a 40. El cerdo algo parecido, 38 a 40. Los caninos y felinos de 38 a 39, puede ir un poquito más arriba el felino, 38 a 39,5. Y las aves que pueden llegar tranquilamente a temperaturas superiores, ¿no? De hasta 44. Siempre es bueno que tengamos entonces una cierta noción del rango más o menos aproximado que debería tener cada especie doméstica, ¿sí? Entonces, si nosotros detectamos que al animal que estamos explorando tiene una temperatura superior por encima de su rango normal o inferior, ¿sí? Por debajo de su rango normal, entonces hablamos de hipertermia en el primer caso, estamos por encima del rango superior normal, y hablamos de hipotermia si estamos por debajo del valor fisiológico normal, ¿sí? Pero también hay que considerar que algunos factores pueden llegar a incidir sobre esta temperatura y quizás no sean del todo patológicos, ¿no? Así, por ejemplo, las temperaturas más altas, ¿sí? las del rango fisiológico, incluso mayores, podemos registrar a las primeras horas de la tarde, ¿sí? En las horas de la siesta, primera hora de la tarde, donde la temperatura es más elevada, y quizás a las primeras horas de la mañana temprano se registren las temperaturas inferiores siempre, ¿no? Entonces, dentro de ese rango hablamos de remisión vespertina y remisión matutina y exacerbación vespertina se le llama a esta variación, ¿no? Las más bajas a la mañana temprano y las más altas quizás en horarios de la siesta o de la tarde. Algunas otras variaciones, bueno, la alimentación, el hecho de que un animal esté comiendo o lo haya hecho hace poco, puede determinar que su temperatura esté un poquito más alta. El hecho de que tome agua, sobre todo si es agua fría, puede que descienda su temperatura corporal. Y ni hablar si es un animal que está haciendo o estuvo haciendo ejercicio, o si es un animal que está durmiendo, ¿no? Está en reposo o es sedentario. Entonces siempre tenemos que considerar cuáles de estas actividades o cuáles de estos fenómenos son los que están ocurriendo para poder interpretar si el valor que registramos coincide o no coincide, ¿no? Y así hay un montón de factores más. Si hablamos, por ejemplo, de las hembras, hay variaciones durante el celo, hay variaciones durante el parto, y todas las especies tienen factores que pueden aumentar o factores que pueden disminuir su temperatura.
y a veces esas variaciones van entre 5 décimas o hasta 1 grado por encima o por debajo, y eso no implica que sea patológico, ¿sí? Puede ser perfectamente normal siempre y cuando nosotros lo asociemos a otros signos, ¿no? Y así caemos en el síndrome que nos interesa que estudiemos en este capítulo, que se va a tratar de la fiebre, ¿no? ¿Qué es la fiebre? Lo vamos a definir como un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas cuyo signo principal, el más importante, quizás sea la hipertermia, ¿sí? Entonces la fiebre casi siempre nosotros la asociamos con temperatura elevada, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es un síndrome, es decir, que viene con más signos y síntomas, pero la más importante, la más característica, obviamente, que es la elevación, la hipertermia, ¿no? ¿Por qué es el más importante? Y bueno, porque es el signo más frecuente, quizás es uno de los más sencillos de determinar. Nosotros nos damos cuenta rápidamente cuando un animal presenta fiebre, ¿sí? Y sin siquiera tomarle la temperatura uno puede sospechar de que está cursando con una enfermedad febril, y hablar con el termómetro lo podemos registrar. Es uno de los primeros en manifestarse este signo, y casi siempre los demás signos que aparecen tienen que ver o se deben a la presencia de hipertermia, ¿no? Entonces, como dijimos recién, es un conjunto, una constelación de signos y síntomas. Hay un montón de manifestaciones que se asocian a la fiebre y casi todas tienen relación con la hipertermia, ¿sí? Así, por ejemplo, podemos ver un animal que presenta fascia apagada, una fascia febril, como dijimos en la clase anterior, va a manifestar decaimiento, quizás no tenga apetito, deje de comer, ¿sí? Quizás tenga una mayor afinidad quizás por el agua, lo van a notar que tiene un aumento de la sed, va a tomar agua desesperadamente de cualquier fuente a la que pueda tener acceso. Probablemente su frecuencia respiratoria aumente, ¿sí? Tiene un nombre técnico que lo vamos a ver más adelante. Si puede jadear, lo va a hacer, como en este caso esta especie tiene la capacidad de jadear para eliminar esa temperatura elevada. Probablemente las conjuntivas y mucosas estén todas hiperémicas, todas enrojecidas, ¿sí? Si el animal se caracteriza por tener un plano nasal o nasolabial húmedo y frío, bueno, no lo va a tener, todo lo contrario. Vamos a notar sequedad en el morro, sequedad en el plano nasal, nasolabial, y también quizás mucha mayor temperatura. Si apoyamos la mano, el dorso en esta región, van a notar que esa zona también está muy caliente, ¿no? Y así como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca va a aumentar, la frecuencia del pulso probablemente también. Es decir, todos los valores fisiológicos probablemente se vayan hacia arriba, ¿sí? Siempre en respuesta al aumento de la temperatura, ¿sí? Por eso es un síndrome, y no solamente tenemos que enfocarnos en la temperatura, que si bien es el más importante, hay que tratar de buscar cuáles son todas las otras manifestaciones recién para detectar de que esto se trata de un síndrome fiebre, ¿sí? Este es un buen ejemplo para volver a repasar el concepto de síndrome que decíamos. Recuerden que los síndromes son plurietiológicos, es decir, que hay muchas enfermedades que pueden causar fiebre, ¿sí? Enfermedades infecciosas, intoxicaciones, bueno, hay un montón de ejemplos que pueden cursar con fiebre a su vez. Es decir, que la fiebre a la vez no nos dice nada, tendríamos que averiguar cuál es la etiología, ¿no? Sabemos que tiene fiebre, pero quizás no sabemos por qué. Es importante que sepamos que a la fiebre la podemos clasificar, y hay un montón de criterios para clasificarlos, y quizás vamos a empezar con los más prácticos y los más sencillos de detectar al principio, y después vamos a ir viendo los más complejos, los que cuesta un poquito más poder clasificarlo, ¿no? Y así vamos a decir que la primera clasificación a la que podemos acceder es, ni bien registramos la temperatura, si vemos que tiene 1 grado, 2 o lo que sea por encima de su valor normal, bueno, automáticamente ya podemos sacar esta primera clasificación, ¿sí? Y decimos que de acuerdo a la intensidad, la fiebre se va a denominar ligera si presenta hasta 5 décimas de elevación por encima del valor superior normal. Hablamos de fiebre mediana si la elevación es de 1 grado por encima del normal. Hablamos de una fiebre alta o intensa si la elevación es de hasta 2 grados. Y hablamos de una fiebre muy alta o hiperpirexia cuando la elevación es de más de 2 grados centígrados, ¿sí? Entonces fíjense que una vez que ustedes miran el termómetro,
tienen el número, directamente ya pueden hacer esta clasificación rápidamente. Así que tendríamos que hacerlo. Si es de 0,5, de 1, de 2 o más de 2. Sencillito. Otra clasificación que quizás tengamos que recurrir a la anamnesis para poder aplicarla, tendríamos que preguntarle al propietario a veces para saber hace cuánto tiene este problema o hace cuánto notó que está manifestando esta sintomatología, y ahí hablamos del curso de la enfermedad, ¿sí? De acuerdo a su duración o de acuerdo al curso, decimos que la fiebre es efímera cuando dura un día o quizás menos, hay fiebres que duran horas y desaparecen. Es una fiebre aguda cuando dura hasta 7 días, por lo menos una semana. Hablamos de fiebres subagudas cuando duran por lo menos hasta 3 semanas. Y hablamos de fiebres crónicas cuando superan las 3 semanas. ¿Sí? Entonces fíjense, si dura un día, 7 días, una semana, hasta 3 semanas y más de 3 semanas. ¿Sí? Entonces en base a la duración podemos clasificarla como efímera, aguda, subaguda o crónica. ¿Sí? También es de bastante utilidad. Vamos a ver un poquito de qué se trata la curva térmica, que recién con esto vamos a poder continuar con las siguientes clasificaciones. Y decimos que una vez que nosotros registramos la temperatura de nuestro paciente, quizá lo hacemos durante varios días seguidos y tomamos al menos 2 veces su temperatura. Esto la verdad que muy poca gente lo debe hacer, pero se puede hacer. Y una vez que registramos, acá lo que muestra el gráfico, en el eje de las X, en el eje de abscisa, son los días, la duración de la fiebre, y pone un ejemplo de una semana. Y en el eje de las Y, ¿sí? Lo que estamos viendo son los grados centígrados. ¿Sí? Entonces cuando nosotros juntamos estos datos, la temperatura y su evolución durante los días, obtenemos este registro, este gráfico, al que denominamos curva térmica. ¿Sí? Entonces con la curva térmica lo que podemos ver es que todos los grados, todas las fiebres se caracterizan por tener un periodo de ascenso, es decir, un periodo donde la temperatura va a ir aumentando, ¿sí? va a ir creciendo, digamos, y lo puede hacer rápidamente o lentamente. Va a llegar a un punto máximo en donde a partir de ahí se va a mantener o va a empezar a bajar. A este punto máximo se lo conoce como acné o fastigium, ¿sí? El punto, la temperatura mayor registrada durante todo el proceso. A partir de allí viene un periodo de estado o estadio. Acá vamos a notar una serie de oscilaciones, puede bajar, puede disminuir, pero este básicamente es el periodo que dura todo el proceso mórbido. Y finalmente una tercera etapa, que es cuando la fiebre empieza a desaparecer, la etapa del periodo de descenso. Y el descenso puede ser nuevamente en forma brusca, en forma rápida, a lo que denominamos descenso en crisis, o bien lo puede hacer lentamente y progresivamente, a lo que denominamos descenso en lisis. ¿Sí? Entonces, básicamente esos son los estadios de la fiebre, el periodo de ascenso, con el punto máximo que se llama acné o fastigium, un periodo de estado que es el cual, digamos, el que se mantiene el proceso de enfermedad, y finalmente el descenso, que puede ser rápido o puede ser lento. ¿Sí? Cuando nosotros miramos la segunda etapa, la etapa de estado, el periodo de estado, ¿no? Ahí es donde vamos a notar una serie de oscilaciones en el comportamiento de esta fiebre, y en base a las oscilaciones que tengamos acá, vamos a volver a clasificar a las fiebres como fiebres continuas, que son aquellas en donde no hay periodos apiréticos, es decir que durante todo el proceso este animal no dejó de tener fiebre, y pueden ser fiebres discontinuas, que son aquellas fiebres en donde en algún momento de todo el proceso quizás este animal dejó de tener fiebre, es decir, algún periodo de tiempo en donde puede volver a su temperatura normal y la sintomatología desaparece, pero más adelante puede volver a aparecer nuevamente. ¿Sí? Entonces fíjense que esta clasificación es bastante más compleja, porque obviamente para poder obtenerla nosotros deberíamos hacer previamente el registro, ¿sí? Es decir, tomarnos el tiempo durante varios días, una semana por lo menos o más, y ahí recién podríamos ver el comportamiento del periodo de estado. ¿Sí? Y vamos a ver que dentro de las fiebres continuas vamos a reconocer al menos 3 tipos de fiebres continuas. ¿Sí? Fíjense que el gráfico es bastante sencillo.
hablamos de la primera, se llama fiebre en meseta, y se llama fiebre en meseta porque esas oscilaciones que mostró el periodo de estado, la verdad que son muy pequeñas, digamos un rango muy pequeñito, diferencias menores de 1 grado, y como dijimos al principio, nunca dejó de tener fiebre, es decir, que siempre se mantuvo alta esa temperatura, ¿sí? Ejemplos de este tipo de fiebre, bueno, la van a ver en enfermedades infecciosas, en las neumonías, por ejemplo, en las enfermedades parasitarias de hemoparásitos, por ejemplo en los caninos, el hepatozón canis. Aparece otra fiebre continua, donde fíjense las oscilaciones son un poco más pronunciadas, un poco más altas, y hablamos de fiebre remitente, porque en este caso las diferencias son mayores a 1 grado, pero todavía no llega a la normal, es decir, a pesar de mostrar esas curvas más altas, oscilaciones más altas, todavía no llega a la temperatura normal, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de fiebre, por ejemplo, la fiebre aftosa de la especie bovina, la habrán escuchado nombrar, la aftosa se caracteriza por mostrar este tipo de fiebre, ¿sí? Un tercer tipo que se parece bastante al anterior, esta es la fiebre intermitente, y la diferencia es que esta intermitente también tiene oscilaciones mayores a 1 grado, pero puede llegar al valor normal, es decir, cuando desciende en este pico puede llegar a tocar el valor normal superior del animal, pero eso no implica que deje de tener fiebre, ¿sí? La temperatura desciende hasta valores normales, pero después vuelve a ascender con la misma amplitud, ¿sí? También ejemplos de esto, algunos hemoparásitos como la anaplasmosis, anaplasma, la piroplasmosis, el hepatozón que les nombré al principio también puede cursar con este tipo de fiebre, ¿sí? Y pasamos a las discontinuas. Como dijimos al principio, la diferencia de estas fiebres es que en algún momento de este cuadro, de esta curva, bueno, el animal manifiesta periodos sin fiebre, periodos apiréticos, es decir, tiene fiebre unos días, unas horas, y después vuelve a la normalidad. Y más adelante nuevamente aparecen otros periodos de fiebre de duración variable, ¿sí? Este tipo de fiebre, en este ejemplo, se denomina fiebre recurrente, ¿sí? Una fiebre recurrente, y es característica de las enfermedades crónicas, ¿sí? Así, por ejemplo, la tuberculosis, la brucelosis, ¿sí? El moquillo canino también puede mostrar este tipo de fiebre, ¿sí? El que se conoce como fiebre bifásica. Entonces es característica quizás de las enfermedades más bien crónicas, ¿no? Y finalmente, bueno, como ven en el gráfico, no se entiende nada, sube, baja, bueno, es un hermoso lío. Este tipo se conoce con el nombre de fiebre atípica porque el gráfico, su dibujo, no se ajusta a ninguna de las anteriores que vimos recientemente, ¿sí? Este tipo de fiebre pueden aparecer en algunas intoxicaciones y a veces es muy raro que duren bastantes días, ¿no? Por decir, un animal intoxicado o se cura rápidamente o directamente no lo supera, ¿sí? Pero bueno, son fiebres que no se ajustan a los parámetros que vimos recientemente, ¿sí? Bien, ya para ir terminando, nos vamos al otro extremo. Ahora vimos recién todos los cuadros que tenían que ver con la elevación de la temperatura, fisiológico o patológicamente, y nos vamos al otro extremo que es la hipotermia, cuando la temperatura descendía por debajo del valor normal, y lo vamos a definir como el descenso mórbido de la temperatura corporal por debajo de lo que consideramos como rango fisiológico, ¿no? La verdad que este dato, este signo clínico, por lo general es de peor pronóstico que la hipertermia, en el sentido que por lo menos cuando un animal tiene hipertermia, significa que se está defendiendo, significa que está peleando contra un agente, contra una enfermedad, pero el hecho de que tenga hipotermia quizás esté significando que ya no puede hacerle frente al cuadro que está sufriendo, ¿no? Entonces lo consideramos como de peor pronóstico y generalmente aparece en cuadros que son severos, en intoxicaciones graves, ya en los estadios finales, durante el shock, en enfermedades anémicas, ¿sí? Cuando ya el cuadro, digamos, está empeorando, ¿no? Este animal está empeorando en cualquiera de sus enfermedades, sus procesos mórbidos. Cuando esta hipotermia, cuando el descenso de la temperatura viene acompañado de otro dato clínico,
que es el pulso, es decir, si la hipotermia cursa con un aumento de las pulsaciones, si detectan que su paciente tiene un pulso rápido, bueno, a este dibujo se lo conoce como cruz de la muerte o cruz del diablo, y prácticamente es indicativo de un estadio terminal. ¿Sí? ¿Sí? Detectan entonces que tiene hipotermia, pero a la vez las pulsaciones están elevadas, tienen una frecuencia muy alta. Bueno, eso es muy mal indicio y probablemente esté indicando un desenlace fatal, es decir, que ahí los negritos probablemente empiecen a bailar otra vez. ¿Sí? Muy bien, como dijimos al principio, este es el último tema previo al corte, previo a nuestra primera evaluación parcial. Y si bien hay muchas consultas, mucho miedo al respecto, yo les digo que no le crean a los medios, claramente. La evaluación va a ser acorde a lo que venimos viendo, a la metodología de cursado que están teniendo, y si vienen participando, vienen observando y escuchando a los teóricos, respondiendo el cuestionario, bueno, el examen parcial va a ser prácticamente de la misma manera, va a tener la misma metodología con la que venimos trabajando. Así que no se asusten, no se preocupen, obviamente lean, estudien para estar más preparados y nos estaremos encontrando entonces el día de la evaluación. Eso es todo, hasta la próxima.